Familias, estamos aquí en un directo. Hoy es miércoles por la tarde ya y estoy esperando a la invitada que tengo hoy, que es una invitada que ya he tenido por aquí. Ya hemos hecho otro directo anteriormente. En aquel momento hablamos de la preocupación a la tranquilidad en la maternidad y la crianza. Ella es Noelia Pedretti, terapeuta emocional, y ya está por aquí. Voy a darle paso, a ver si lo sé hacer. Bueno, de momento se me ve solo a mí. Vamos a invitar. Hola, Aquí. Estela. ¡Bien! Hola, Noé. ¿Y sabes qué ilusión me hace, no? ¿Por ¿Sabes por qué me qué? ves? ¡Bien! Qué Te bueno. veo, muy bien. Sí, que el Instagram hace jugarretas. Ay, Y hoy sí. no. Hoy te veo y te has entrado perfecta. Perfecto, Noé, qué bien. Pues bienvenida, Noé. Gracias. Gracias. Bueno, un placer. Estaba presentando, gracias. Estaba presentando un poquito, voy a hacer otra pequeñita introducción de por qué el directo de hoy y cómo se va a desarrollar y ya empezamos, ¿vale? Perfecto. Sí, muy bien. Si estáis viendo bien, ahora sí, si nos estáis viendo bien, escuchando bien, también estaría bueno saberlo, si nos podéis comentar por aquí. Entonces, bueno, hoy está Noelia Pedretti, asesora en crianza, terapeuta emocional, y que, como ya decía, este es el segundo directo aquí en Creciendo con las Palabras, pero Noelia ya estuvo en la comunidad Escuela Mi Hijo Ya Habla, de manera privada para las familias que están allí, y nos hizo una presentación súper importante y muy bonita sobre la construcción de la personalidad de 0 a 7 años. Entonces, gracias por escribir y decir que se escucha todo bien. Pues Noelia estuvo en esta comunidad que tengo, es una comunidad de escuela donde comparto sobre todas las estrategias del método natural del lenguaje para impulsar el lenguaje de los peques, y aparte de todo el contenido que yo he ido haciendo a lo largo de ya más de un año y medio, pues voy invitando a colaboradoras expertas en un tema. Y Noelia fue mi última invitada hace unas pocas semanas, y estuvo tratando este tema que acabo de comentar. Y hoy el directo va a ir sobre algunas pinceladas que salieron en esa presentación tan buena. Y yo, mientras estaba escuchando a Noelia en la comunidad, pues yo iba tomando notas. Y al terminar le dije, Noelia, me ha encantado y esto es lo que yo realmente destaco por lo que a mí también me interesa del lenguaje y de la relación con los peques desde bien pequeños. Y le dije, Noelia, ¿te gustaría que pudiéramos hacer un directo en público y que respondieras como un preguntas y respuestas de temas que salieron en esa presentación, como para hacer una pequeña degustación de todo ese contenido tan importante? Y aquí estamos, Noelia, ¿sí? Exactamente. Muy Gracias. bien. Gracias, como siempre, un placer poder aportar este granito de arena en tu comunidad y bueno, y tenerte también ahí de codo a codo Uh-huh. con tu Gracias, Noé. expertise en el lenguaje. Sí, sí, que es tan Y importante, tú, ¿no? y tú con toda esta parte que a mí, bueno, realmente, por ejemplo, el contenido que hiciste lo guardé en una guía que yo le llamé en su momento Emociones, Comportamiento, Lenguaje. Y hablo de la relación entre las emociones, el comportamiento y el lenguaje. ¿Y el lenguaje en qué sentido? Tanto como los peques se expresan cuando son tan pequeñitos, que tienen el lenguaje que tienen, ¿no? Y Mm. cómo cómo expresan todo lo que les pasa. Primero lo hacen sin lenguaje, luego aparece el lenguaje. Eso determina la manera como expresan las cosas, ¿no? Y por otro lado, muy importante entender que la manera como nos comunicamos nosotras, las mamás y los papás y la familia, con el peque, también va a determinar un montón de otras cosas. Vamos a ir construyendo esa personalidad y ese desarrollo en general y esas relaciones familiares, esa relación con nuestros hijos, ¿no?
Entonces tú, Noé, le das esa visión pues que complementa con todo lo que yo ya voy contando. Y entonces por eso tu presentación la guardé en ese contenido, ¿vale? Genial. Sí, bueno, yo siempre hablo de que yo a lo que me dedico es a la parte emocional, ¿no? Porque Ujú. muchas veces hasta nosotras podremos haber dicho de, bueno, pero si a mí me dieron todo, pero tal Ya. vez te dieron todo a nivel material o a nivel físico, ¿no? Que bueno, sí, nunca te Ujú, faltó un plato de comida, nunca te ujú. faltó un abrigo o no, o algo de vestimenta, pero Sí, acá lo que estamos hablando es de temas emocionales, de necesidades sí. emocionales, Mm, que ahí muchas veces vamos a ciegas en la crianza, en ya. la maternidad, y bueno, y por eso me parece que es tan importante hablar sobre estos temas, ¿no? Mm, Y que para nosotras, ¿no? Lo que vos decías, el niño está aprendiendo, no sabe todavía de lenguaje, no sabe de ujú. cómo expresarlo, y para nosotras Sí, también es un desafío, porque claro, al claro. principio tenemos que aprender a leer ese lenguaje no verbal que está Ujú. teniendo el peque para Sí, comunicarse. sí, Entonces, claro, sí, nos desafía y nos mueve un montón de cosas. sí, sí, sí. Así. Pues Noé, ¿quieres que empecemos ya con las Vale, preguntas? Sí, ¿eh? sí, sí, Venga, vamos, irán saliendo todos estos temas, ¿vale? exacto. Entonces empezamos con la primera. La primera es, un peque no es un adulto en pequeño. ¿Qué significa eso, Noé? Bueno, este sí es el primer gran tema, porque muchas veces le hablamos a nuestros peques como si fuese un adulto en chiquitito, y la verdad es que no, es un individuo, una personita que se está construyendo, y sobre todo cuando me refiero a esto, me refiero a su desarrollo neuropsicológico, ¿no? O sea, eh, su cerebro está muy inmaduro, bueno, nacemos muy inmaduros para poder nacer, nuestro Ujú, cerebro no se completa para poder salir por el canal de parto. Entonces, claro, si después a un niño que no tiene desarrollado todo su cerebro, le estás hablando con muchas palabras, bueno, lo que vas a hacer es ujú, más perderlo, no te va a entender nada, o sea, no va a haber una comunicación. ujú, ujú. Sí, muy bien. Me gusta cómo lo explicas en este sentido de la comunicación y de que realmente no es un adulto en pequeño y que no, por eso no hablamos como un adulto. Y me haces pensar en unas de las charlas que he hecho últimamente de lenguaje 03 y eso es un tema que yo trato, que no tengo, no lo trato tanto desde la parte emocional, no, sino de la parte realmente de comunicación, de cómo hablamos a un niño pequeño porque hay algunas mamás y papás que me han dicho, eso de hablarles de esa manera especial es un poco tonto, ¿no? Es como, no es necesario. Y en realidad, si te paras a pensar, todos hacemos alguna adaptación cuando hablamos a un bebé o a un niño pequeño. Vale que luego habrán diferencias, habrán mamás y papás que son como o abuelas exageradas, ¿no? Quizás en la entonación, pero que hacemos adaptaciones, de eso no hay duda y las tenemos que hacer. ¿Mm? Sí, bueno, esto vos tenés tu expertise aquí y coincido plenamente, o sea, no es, ninguno de los extremos son sanos, no es ni hablarle como, hacer así, que no estás diciendo nada, ¿no? Como, bueno, entonces nosotros acá estamos, Exacto, o sea, ningún exacto, sí, extremo es sí. sano, o sea, situarte, adaptarte y poder Ujú, conectar, porque claro, ahí está la mm, conexión y como dice Ana aquí, que los adultos sí tenemos un niño dentro, claro, entonces ajá, conectemos con ese niño que tenemos interno para poder conectar con el niño que tenemos fuera real, que es nuestro ujú, hijo. sí. Y cómo se puede hacer también a través del juego, ¿no? Entonces a través del juego también podemos comunicarnos y podemos entablar un diálogo. Ujú, ujú. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa a los 2 años a nivel emocional? Una pildorita, ¿no? Porque ¿qué pasa? Es muy grande. Bueno, perdón que está justo Sí. pasando una ambulancia. A los 2 años empieza la creación bien verbal de lo que es el yo, ¿no? Empieza a separarse el niño, porque hasta esa edad, y bueno, un poquito más, vive en una diada con su mamá, o sea, el estado emocional de mamá, el niño lo toma como propio. Pero a Mm, partir de los
2 años empieza la conciencia del sí mismo, empieza a haber un reconocimiento en el espejo, por ejemplo, cosa que antes no. Ahí estamos como los animales, que si un gato se mira al espejo no entiende que, no tiene conciencia de que es un reflejo de sí mismo. A nosotros nos pasa algo similar. Y entonces después de esa edad donde empieza el yo a construirse, a separarse, ahí comienza, ¿no? Y a lo largo de todos los septenios, bueno, esto va increyendo, ¿para qué? Para poder realmente separarnos y hacer todo ese proceso de individuación para tener una identidad propia y para poder movernos en el mundo como seres individuales, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando empieza muchas mamás y papás a no entender a su peque, a decir, era tan bueno, tan tranquilo, que tampoco es necesario que un peque sea tranquilo y para ser bueno, es decir, pero bueno, eso es otra cosa, pero era tan, eso, tan fácil y de repente, uy, ¿qué le ha pasado? Bueno, pues ¿qué le ha pasado? Que está haciendo su propio desarrollo que tiene que hacer para lo que tú dices, para poder llegar a ser una persona individual. Claro, bueno, ¿Sí? pero por eso es donde más nos desafía, porque juntamente lo que sucede es que empieza a haber choques de egos, Mm, ¿no? Entonces ahí ujú. empiezan a el querer tener razón, el querer que el niño obedezca. Yo digo que los primeros 2 años es la parte más fácil de la crianza, justamente Sí, por esto, porque vos al niño lo agarrás, ¿no? Agarro mi almohada, sí. lo agarrás así, te lo llevas al súper, vas, venís. A los 2 años, si querés hacer eso, ya no. Vas a tener No. su no rotundo, Ujú, su que empieza, ¿no? A decidir o a querer decidir qué le ujú. gusta, qué no, lo va a empezar a mostrar a través de la comida, bueno, a través de un montón de aspectos. Y entonces ahí, claro, te va a desafiar y vos decís, pucha, pero antes me levantaba y me iba al súper y no había ningún problema y ahora eso ya no lo puedo hacer más. Y Sí, ahí es sí. donde se vive también como extremos, ¿no? O los Mm, terribles dos o los ya, mágicos dos. Bueno, sí. yo creo que tampoco ninguno de los dos extremos es así. Mm, O sea, no, ujú, no, no ponerlo ni en un extremo ni en el otro, sino de poder reconocer que esta situación nos desafía. ¿Por qué? Porque nos está tocando esta fibra también de nuestro yo, ¿no? De ahí cómo está total. mi autoridad interna, de cómo está mi autoridad como Mm, mamá, como papá, mm. y Sí, que el sí. niño empieza a desafiar. Total. Sí, entonces para mí es entender. O sea, tenemos que comprender que hay estas etapas que son normales que aparezcan, pero luego tenemos que hacer un trabajo interno como mamá o papá para poder acompañar de la mejor manera ese proceso que nos va a desafiar. Pero tenemos que ser nosotros los adultos quienes sabemos regularnos para poder acompañar todo esto que va a aparecer. Y estos son los 2 años, luego vienen los 3, los 4, los 5, que tienen sus otros Esto, momentos claro, también. recién Eso empieza y no bueno, nunca termina. el punto álgido es la adolescencia, ¿no? Bueno, Donde esto imagínate. naturalmente tiene que ocurrir porque es ahí donde se Mm, crea todo el proceso de identidad y donde claro. hay la máxima, o sea, me quiero separar completamente de la manera de pensar de mis papás. ¿Por qué? Porque quiero tener mi propio sentido crítico de Ujú. observación, mi Sí, propio sí. punto, ¿no? Y Mm, bueno, por eso es que, bueno, los 3 pilares en lo que yo me dedico es a esto, a trabajar nuestra niña interna, porque también si a vos no te lo permitieron, lo más probable es que no lo permitas. ujú. Después esto, ¿qué te sucede, no? El autoconocimiento, ¿qué te sucede con eso que está ocurriendo? ¿Qué fibras te está tocando? Y Ujú. después conocer del desarrollo infantil, porque si Muy no bien. sabes que esto es normal del desarrollo, Total. y Claro. claro, la podés pasar mal. Sí, sí. Muy bien, Noé. Pues tercera, ¿qué significa que de 0 a 7 no hay filtros y que se crean verdades absolutas? Bueno, esto tiene que ver con que en este periodo de tiempo el cerebro que está ahí formándose está en unas ondas cerebrales que son las teta, que son unas ondas de muy baja frecuencia, donde es como hay conciencia en el inconsciente, ¿no? Y entonces es un estado como hipnótico de alta susceptibilidad, donde todo lo que le digamos, bueno, los padres somos sus referentes, sus personas de cuidado
todo lo que digamos va a entrar como verdad absoluta. La información entra sin filtro cuando estamos en estas ondas cerebrales. Y bueno, por ejemplo, como adultos después lo que se pide para lograr visualizaciones o para conectar con tu yo cuántico, por ejemplo, que puedas bajar a esas ondas cerebrales para que tu cerebro sea susceptible de hipnosis o de que entre otra información a tu inconsciente. Sí, muy bien. Entonces, eso, que las verdades absolutas, que cuidemos muchísimo con el lenguaje que le dirigimos al peque, porque lo Sí, va a creer como que es verdad lo que le hemos dicho nosotros, que le hemos dicho y probablemente hemos usado, pues, que luego hablaremos un poquito más de, habremos usado alguna etiqueta, algún juicio, alguna comparación y eso pum, le queda al peque. sí, ahí se instalan los sistemas de creencia, Ujú, tanto que obviamente que vivimos bajo sistemas de creencias, sí. porque vivimos en una sociedad, vivimos en un sistema familiar, pero que bueno, que también gracias a esa autoindagación y a ese autoconocimiento de que podamos fijarnos cuáles son ese Mm, sistema de creencias con las que queremos construir nuestra familia, con cuáles, mm, ¿no?, que podríamos haber recibido nosotras, pero que ya hoy no lo quiero para mi hijo. Entonces, total. este Sí. proceso, ¿por qué? Porque ahí se va a instalar y es como un programa, un software Mm, que vas a poner y ujú, que después va a ser muy, pero muy mm, complejo de desinstalar en la etapa mm, adulta, justamente por estas ondas cerebrales, por el ujú, estado ujú. que tenía el cerebro en ese momento. Sí, muy bien, Noé. ¿Por qué es tan nocivo pedirle a un peque que no juegue o que no se mueva? Bueno, porque en este primer septenio también de los 0 a los 7 años, el niño está conectado con su impulso vital. Esto es algo que es innato, es con lo que nacemos y que nos mueve. O sea, bueno, a mí me apasiona observar a los niños, sobre todo de este septenio, porque Mm, parece como algo superior, como los va ujú, moviendo, ¿no? Y cómo los hace interesar por una piedrita, por una hoja, no sé, trepar un tobogán. mm, Y justamente lo que ese impulso vital les está mandando de información es mueve tu energía, muévete, muévete, muévete. Entonces, si le pedimos que se quede quieto, por ejemplo, para comer en la mesa, que mm, es algo que sucede, ya, ¿no? ujú, ujú, Es que no lo puede hacer, ya, porque eso, dentro suyo está recibiendo una información que le dice, movete, movete, move tu energía, trepa, o sea, desafíate, como mm, retate, ¿no? Tus propios sí, límites, y realmente no lo puede hacer y no lo está haciendo de manera consciente. ujú, sí, Entonces, sí, bueno, pedirle mm, eso no, lo que podemos pedir, por ejemplo, en el tema de la mesa, que yo siempre cuando lo trabajo con las familias, es, ok, decir, darle como un orden de, este es el momento de la comida, entonces ahora vamos a comer, pero no mm, le voy a exigir que esté sentadito 20 minutos en la mesa, sino ya, de que, ok, podés ir, jugar y venís a sí, comer, ¿no? Porque después todo esto se va a levantar. Entonces el momento de comida es mm, ahora. Y entonces, bueno, sí, ahí vamos haciendo mm, para que las sí, dos cosas estén cubiertas, tanto la necesidad de sí, comer, de nutrirse, como también esa sí. necesidad de jugar. Mm. Y esto nos hace reflexionar, que pensemos en tantas veces que queremos que los niños estén quietos, ¿no? Podría ser en una salita de espera, en un tren, en un coche, en una escuela, depende de la escuela, que a edades muy tempranas sé que hay prácticas nada recomendables, como que ya están sentaditos en mesas haciendo fichas. Todo esto que reflexionemos, porque realmente no toca por edad, no No, toca. A los 2, 3, 4 años no toca. Toca moverse y toca jugar. por suerte en algunos, bueno, en los Sí, hospitales y en algunas salitas, como decís, ya lo van incorporando y ya te das cuenta sí, que hay juegos, sí, sí. hay cosas, bueno, todos elementos lúdicos para que el niño pueda estar ahí jugando mientras que espera, porque aparte, bueno, el Ujú, desarrollo de la paciencia, sí, muchas veces no la tenemos como adulto y tenemos que un niño de 0 a 7 años la tenga, entonces, cuando ujú, no toca, porque la verdad que el esperar ujú, es una habilidad que hay que desarrollarla. claro. Muy bien, Noé.
Pues siguiente, cuando hablamos de un mal, entre comillas, comportamiento de un peque, ¿cuáles son los errores que las familias cometen? Bueno, en general lo que yo observo es que esa familia lo que quiere es cambiar ese comportamiento, ¿no? Es como que llegan y me decís, por favor, solucioname esto. Y yo lo que siempre hablo es que el comportamiento es como un iceberg, donde esa puntita que estamos viendo del iceberg sería el comportamiento que estás viendo de tu hijo, pero por debajo y en profundidad lo que hay es una necesidad que está queriendo satisfacer con ese comportamiento. Por supuesto que hay comportamientos adecuados y comportamientos inadecuados. Los inadecuados Ujú, no los queremos, no los vamos a reforzar, no, vamos ujú, a intentar de eso. Es que parece magia, porque cuando vos entendés y comprendés de qué es lo que quiere nutrir con ese comportamiento ujú, inadecuado, el comportamiento desaparece, pero no porque estemos buscando ese resultado, ni de ujú, controlarlo, ni de cambiarlo, sino de atenderlo, ujú. de comprenderlo y darle eso que está necesitando. Que a veces, bueno, puede ser quiere conectar con nosotros, eh, quiere esto, explorar, sentirse vivo, que es algo que también sucede en una etapa de desarrollo y que si estamos como muy ahí cortando esa exploración con muchos no, con muchos límites, con mucha, o sea, restricción, que el niño se siente como apretado por tanta cosa. Bueno, puede ser que busque eso como una forma, Mm. ya que tengo poquito para conectar con esto, bueno, lo conecto en una, de forma desmedida con Bien, esta acción, ¿no? Con este exacto. comportamiento. Claro. Entonces, bueno, en realidad la siguiente pregunta tiene mucho que ver con eso. Más bien no la reformularé, sino que te comentaré un poquito lo que me quedó de la presentación que hiciste y de lo que estás diciendo ahora, que era que el mal comportamiento no lo queremos, como tú has dicho, eliminar porque sí. Y no queremos tampoco que los peques nos obedezcan tampoco porque sí, sino que lo que queremos es poder satisfacer esas necesidades reales que están teniendo, que están aquí abajo, como lo que decías del iceberg. Abajo hay todas unas necesidades y que el peque necesita nutrir, como tú dices, ¿no? Y que ese comportamiento es la punta del iceberg, pero no vamos a eliminar la punta del iceberg, sino que vamos a ir a entender otra vez, a bajar. Exacto, exacto. Y eso, cuando empezamos a comprender, empezamos a reconducir, ¿no? Porque es eso, no Mm, es que nos obedezca ni querer cambiarlo, sino comprender ese comportamiento desaparece. Porque, ujú, bueno, es la forma que ha encontrado el niño con sus herramientas que tiene a mano, a disposición, para ujú. mostrarnos, ¿no? Y bueno, va a depender de cuán abiertos estemos a eso y cuánto estemos dispuestos a escucharlos, a hacer ese cambio. Como tú decías antes, ¿no? Esos tres pilares que tú hablabas, ¿no? De Mm. conocimiento, no me acuerdo exactamente las palabras, pero uno es conocer el peque, el desarrollo del peque, el otro era sobre ti misma, ¿no? Sí, Sobre la... sobre vos como adulta, digamos, de Sí, autoconocerte y después de cómo está tu niña interna o tu vale. niño interno, Ujú, ¿no? En el ujú, caso de los papás. sí, Porque si ese niño está herido, mm, muchas veces no va a permitir que hagan con mm, lo que a él no le permitieron. sí. Además, a mí esto ya se va de tema, pero me haces pensar en cosas. Pienso que esto del niño interno o niña interna también va a aparecer en cada familia va a aparecer en diferentes momentos. Es decir, si tu niña interna, la que está dolida o que no está, fue de cuando eras, por ejemplo, más mayor, digamos, de la etapa de la adolescencia, quizás los conflictos más importantes que vas a tener con tu hijo va a ser en la adolescencia. No sé si me explico, ¿eh? Lo Sí, digo porque por cosas que veo también y que veo dónde ha surgido el conflicto más importante con el hijo y ha sido en la adolescencia, no solo porque la adolescencia en sí es una etapa difícil a nivel de cambios en el niño o niña, sino porque también lo fue para ti. Y a lo mejor choca con cosas que a ti te pasaron y que no pudiste sanar, ¿no? No sé si me sí, voy por... bueno.
ramas. Yo no, está bien, porque siempre hablo de la niña interna, pero también a veces sale de tu adolescente herida. Y Mm, yo lo he vivido como mamá, y mis mm, hijas, ninguna ha pasado la adolescencia, pero sí que muchas mm, veces dije, esta es la Noé adolescente herida que ya. está reaccionando, que no, Ujú, no es la Noé adulta respondiendo, no, no, ya. esta es Sí, la sí, sí. adolescente reactiva total, sí, 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 y que va Porque a cada etapa salir. de tu hijo te va recordando etapas tuyas. Entonces, Sí, pero bueno, esto lo que yo viví también es que muchas veces, aunque tu hijo no esté en la adolescencia, sí, sí. igual te despierta a tu adolescente herida Ujú, y sí. respondes desde ese lugar. O sea, bueno, cuando te autoconoces, podés reconocer quién es la niña, Ujú, la Noe niña, es la Noe adolescente o es la Noe adulta. Y ahí decís, ujú. sí, Esto es sí, un si somos gran honestas trabajo que de autoconocimiento, ¿eh, Noé? es un gran Ujú, trabajo y otro, bueno, macheado con un valor que para mí es fundamental, que es honestidad brutal con vos misma, porque en ujú, definitiva a la que estás mintiendo o traicionando es a vos misma, en primer lugar, ¿no? ujú. Diciendo, no, Sí, no, yo estoy respondiendo desde la nueva adulta, no, mentira, yo sé que no, o sea, no respondí, reaccioné desde un reaccioné. lugar Claro. reactivo que me lleva a mi adolescencia cuando, no sé, no me dejaban salir a bailar. Y ahora Ujú, mi hija, no sé por qué, me está trayendo esa cosa del pasado. ujú, ujú. Sí, sí. Sí. Pero qué bueno poder ir reconociendo todo esto. Hay muchas personas que creo que no han podido llegar a conectar con todo esto, ir comprendiendo los porqués de todo, ¿no? De por qué el peque se va comportando de esta manera y por qué tú vas reaccionando de esta manera. Bueno, es que para mí, por eso yo le llamo crianza consciente, pero claro, para mí eso es la crianza consciente, de Mm, reconocer, porque claro, a mí me criaron y mis padres no tenían ni idea de desarrollo infantil, entonces hay muchas carencias, carencias mm, que desde la mejor intención y desde el amor, no porque querían hacer daño, sino porque desde el desconocimiento, ¿no? sí, Y sí, entonces para mí eso es traer crianza consciente y tiene que ver con conciencia, con poner sí. conciencia. Y conciencia tiene que ver con estas tres cosas, de qué es lo que Ujú, viví yo, qué es lo que me está pasando ahora sí, y qué es lo que necesita mi hijo de mí a cada instante. Porque aparte de eso, cuando decimos, bueno, esto sí, ya lo domino, pa, ya cambia de está. etapa y de vuelta es Otra algo cosa. nuevo. Sí, 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 y sí, es, sí. pero, sí, sí. Claro, y entonces eso me hace pensar, ¿no? También en el falso concepto o creencia de que la crianza consciente o respetuosa es un camino de rosas, ¿no? Que si lo No. hacemos tan bien, porque no sé, pero la idea es, lo hago con tanta conciencia y con tanto amor que todo tiene que salir bien y el peque va a ser el ideal de peque. Eso no es así, es lo que tú acabas No, de decir. Es ahí está tu mente ir egoica entendiendo. queriendo, sí, tu ego Ujú, queriendo eso, que le pongan la etiqueta de mamá perfecta eso es. y ¿Ves? Eso no. tendría que ser. No es crianza perfecta, es crianza consciente. Sí, bueno, Sí. yo me autodenomino así, humana, imperfecta, y digo, Ujú, acá no buscamos la perfección, porque, bueno, porque yo creo en que estamos como, ¿no? Viviendo oportunidades todo el tiempo hasta que nos vayamos de este mundo para ir sanando mm, esos asuntos. Pero no es que vas a hacer una sesión y ya está. O como me decía una amiga que me decía, ay, es que esto de la crianza consciente parece que es hablarle políticamente correcto a tu hijo. No, no se trata de eso tampoco. Que aparte muchas ya, mamás parecen un robot hablándole, eso genera cero conexión y ahí tu hijo ni te ya. escucha. Lo que le decís le entra por acá y le sale por acá porque en eso Mm, son seres tan puros que se dan cuenta desde qué lugar lo estás haciendo. sí. Muy bien, Noé. Faltan tres preguntitas. Una, ¿a qué edad son normales los berrinches y a qué hacen referencia realmente? Bueno, en los berrinches aparecen básicamente en dos etapas bien marcadas del desarrollo dentro de este primer septenio.
que una es cuando empieza a separarse de mamá, esta etapa a partir de los Ujú, 2 años, año y medio, que es esto del yo puedo solo, ¿no? Entonces el mm, niño empieza a querer hacer todo solo, a ponerse los zapatos, empieza a separarse. Y después la etapa siguiente, que es la del lenguaje, que es la etapa de ujú, definición, que más o menos aparece a partir de los 3 años hasta los 5, donde ahí los berrinches también son muy normales, pero ahí lo que tienen que ver es con el reafirmarse, el ujú, con decir, ¿no? Si el niño se siente ahí en lo que está construyendo su valor personal, entonces, si el niño se siente poco valioso, poco visto, poco reconocido, lo que va a hacer es todo el tiempo como querer él estar al mando ujú, para estar todo el tiempo como decidiendo, yo decido cuándo me baño, cuándo hago esto, cuándo como, como queriendo decidir todo para reafirmarse y sentirse eso, que él tiene control sobre su vida. Porque los niños necesitan sentir que tienen el control sobre su vida. Y en general, ujú, bueno, los adultos decidimos, que ujú. no digo que no tengamos que decidir, pero sí que hay Claro, cosas donde podemos sí. ofrecer, ¿no? Puede ser, no Mm, sé, el tema de la ropa, ¿no? Yo hay una sí. técnica que enseño que es el de las opciones, donde vos, donde le das la posibilidad de que elija qué se quiere poner, ¿no? Ujú, Dentro de 2 o 3 opciones, más no sí, tampoco, porque también los puedes estabilizar. sí. O, por ejemplo, ¿te querés bañar con la ducha o te querés bañar en un fuentón, ¿no? Si tenemos. Entonces Ujú, ahí él ujú, siente esa de, ok, sí. estoy decidiendo, estoy teniendo control sobre este aspecto de mi vida. Ujú, Y bueno, y muy bien. ahí después vas a ver que es un niño que no necesita reafirmarse todo el tiempo, como sí puede haber en otros casos, porque está esto, tocándose su valor personal. Y en el otro, Ujú, y antes es el tema de la exploración. Si decimos mm, muchos no, así. bueno, más se va a revelar porque eso, porque también su impulso vital, su instinto le está pidiendo que explore. Mm, sí. Algo que hemos hablado tú y yo, Noé, del no, y yo también lo he hablado muchas veces, pero ahora lo lanzo, que reflexionemos sobre cuántos nos decimos a nuestro hijo pequeño, cuántos nos, y veamos que muchos de ellos no son necesarios en realidad. Se pueden hacer de otra manera, se pueden decir de otra manera, y, y se puede hacer esto de dejarles decidir entre dos opciones o tres, y entonces reducir esos nos que la mayoría no son necesarios para la vida, es decir, los nos que son necesarios son los que tienen que ver con la La seguridad del niño, algo que le vaya a integridad, hacer realmente daño o que sea nocivo, ¿no? Eso, por exacto. supuesto, es un no rotundo, pero el resto de no, si pongo un ejemplo para que no quede tan abstracto, el típico de que no se moje en el parque, por ejemplo, aunque haga frío, bueno, relativo. Yo he vivido en Londres y los niños se mojan en invierno y hace mucho más frío que aquí y y van a jugar en los charcos, van con sus botitas y todo, pero juegan en los charcos y se acaban mojando también. Aunque lleves botas y chubasquero, en un charco te mojas. Pues bien, porque se tienen que mojar y se tienen que ensuciar, está bien. Exacto, y ahí como mamás, porque mi hija es una apasionada del agua, ¿qué hago yo? Bueno, voy con una muda de ropa, porque Sí, claro, tampoco está bueno en invierno sí, que claro. se moje, pero yo la veo con la pasión, que pisa un Sí, charco, que con lo que disfruta, y digo, bueno, pongo un pantalón sí, en mi mochila y ya está, y lo cambiamos cuando termina, o sea, toda una muda de ropa, y ya está, se exacto. soluciona rápido, porque a veces eso, nos quedamos como Mm, generando problemas donde realmente sí, no los hay y eso es. peleándonos por cosas donde realmente Sí. no, ¿para qué vamos a gastar nuestra energía ahí? Aparte de esto, que Mm, vemos que está disfrutando, ¿por qué necesitamos coartar? Bueno, seguramente de mm, vuelta, ¿no? Porque a nosotras nos coartaron y hasta hoy sí. yo no me permito disfrutar como adulta. Ujú, ujú, A sí. mí me pasó, vos poniendo el ejemplo este, yo también, a mi hija, Martina se quería poner un calcetín de cada par y también yo me Ya. encontré diciéndole que no y digo, ¿por qué no? Mm, Porque mi sistema de creencia estaba que cada par, o sea, tenías que sí, ponerte los dos calcetines del sí, mismo par. Y dije, ¿por sí.
qué estoy peleando por esto que no tiene sentido? O sea, y ahí cuando te Sí, encontrás y decís, ¿qué? O, sí, o que, realmente. o que se ponga una falda a flores con una camiseta rayada. Y también, en Sí. mi ¿Quién ha concepto es, dicho que no se puede, no? claro, es Es que a verdad. mí ¿Quién dice que no se puede poner unas rayas con unas flores? bueno, a mí me habían Es muy criado de esa subjetivo. manera. Es No, como claro, las yo también, rayas no combinan pero con las flores, no, tiene que ir algo claro. liso, Pero combinado. realmente, Y dije, si nos paramos a pensar en todas estas cosas, dices, tiene ningún sentido. Y más para un niño pequeño que, bueno, pues puede no, decidir. pero es, ¿qué te despierta a vos? Porque a mí me Sí, sí, despertaba claro. una vergüenza de cómo Sí, dejo a sí, mi hija que se vista así, que parece ridícula, o sea, la cantidad de sí, pensamientos que venían a mi mente, que me claro. tuve que yo ocupar de eso, por todo lo que me Bueno, y estaba no, generando ese mínimo detalle que era mi sí, hija, que estaba eligiendo una falda con una camiseta. Vos decís, sí, wow, sí. Pero no, ¿y sabes lo que me haces pensar ahora? Que pueden pensar otras mamás y papás, es que, vale, tú puedes tenerlo muy claro y no importarte ahora porque has hecho toda la reflexión, pero seguirá muchas personas que no han hecho nada de estas reflexiones, quizás verán a tu hija de esa manera, como que no va bien vestida, o los niños, que los niños claro. también, ¿no? Entre ellos. Entonces, ¿hasta qué punto dejamos estas elecciones cuando para nosotros es lo más normal del mundo y lo entendemos, pero a lo mejor hay implicaciones a nivel de otros ojos, ¿no? ¿No es? Sí, lo que yo, digamos, acá nos toca un montón de temas esto, Sí, ¿no? Y nos vamos un sí, poco por no, las ramas, pero es, total. no Sí, sí, debería sí. importarte la opinión de los demás, porque Ujú. si no ahí, o sea, esto, ¿no? No estás Sí, en sí, vos, sino que estás como en la complacencia, en querer agradar, bueno, en un montón de cosas que yo sí. vivía así y bueno, y voy poco a poco como desarmando eso. Ujú. Después, que es algo que yo le digo a mi hija, pero que sí lo pasa en la escuela, de que yo no soy quien para opinar sobre ni el cuerpo ajeno, ni cómo está vestido el otro, o sea, yo me tengo que ocupar de mí y no puedo Ujú, estar ujú. criticando ni Claro, opinando sobre la vida de los otros. sí. Y después que en este mundo lo normal es que vaya personas que le vayas a gustar y va personas que no le va a gustar, ni cómo te Mm, vestís, ni cómo tu forma de ser, ujú. ni nada, ¿no? Sí, Y sí, bueno, y que para mí este es el exacto. gran trabajo que también tenemos como Claro, familias, eso de, es. Sí, sí, sí. acá Es había una esto, es lo que iba pregunta. a decir. Sí, hay una pregunta. Para mí es eso, Noé, también. Esto forma parte también de la educación, de que les vamos transmitiendo a nuestros hijos. Todo esto, de que entiendan que hay otras personas que no les va a gustar, que tienen otras ideas, otras maneras de entender el mundo. Pero claro, si no, ¿qué tendríamos que estar haciendo lo que creemos que? No, vamos a hacer lo que creemos que en nuestro para nuestros parámetros, para lo que creemos que es correcto para nosotras como madres y para Exacto, ¿y nuestros hijos. qué es lo que vos le querés ofrecer? Aquí Asino Rev, no sé cuál será su Sí, nombre, habla de, y en temas de civismo, por ejemplo, para mí no está bien que se pongan de pie en un banco y vayan dando saltos. Les digo que no, ¿cómo lo hago? Es que el tema de si algo es civismo o incivismo es un tema de adultos. La verdad es que un niño pequeño, y más si estamos hablando de 0 a 7 años, por empezar que vive egocentrado, ¿no? Que esto creo que lo hablamos en otro momento. sí, Por lo tanto, no tiene en cuenta las necesidades del otro. Vamos construyendo este civismo a medida que vamos sí, creciendo, nos vamos desarrollando y entonces empezás a comprender de que hay un otro que tiene tus mismas necesidades, tus mismos derechos, que tu libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Bueno, todo este tema, esto lo podemos comprender como adultos, pero no podemos exigirle esto a un niño, y ahí vuelvo ¿no? al inicio, no es un adulto en chiquitito, entonces no le podemos exigir cosas que hasta, bueno, muchas veces ni los adultos respetamos, ¿no? Como por ejemplo un incivismo para mí es cuando yo voy con la bicicleta y una persona mayor de más de 70 años se me aparece por el medio de la calle. Bueno, ahí está haciendo un incivismo, porque por donde tenemos que cruzar la calle es por el paso de cebra. Entonces, ujú,
me insulta porque que casi la atropellé, que no voy por la calle queriendo atropellar a nadie, o sea, no la voy a atropellar. Ah, Verónica. Sí. Bueno, entonces, yo no puedo, la persona, el peatón, no puede exigir que yo lo respete con la bicicleta si él está cometiendo un acto incívico que es cruzar la calle por donde se le ocurre. O sea, Mm, entonces, todos tenemos derechos y obligaciones, pero bueno, esto lo podemos vivir como adultos. sí. Verónica dice que ensucian el banco y que luego la gente que se sienta se le ensucia la ropa. Para mí esto es una buena explicación, es decir, tú puedes ir explicando el por qué hacemos las cosas, es decir, vamos a ir a medida que van creciendo, van a ir entendiendo estas cosas, ¿no? Pero necesitan tiempo. Por otro lado, realmente saltar en un banco, saltar, tampoco tiene nada malo para un niño pequeño. Estamos hablando de su hijo, que sí creo que es 3 años, sí. Pues Claro. 3 años que suba al banco y salte, pues eso yo tampoco lo encuentro que sea algo, no es incívico. Que luego la mamá Verónica piensa, ¿no? Ella piensa, ay, es que alguien se va a sentar, se va a ensuciar. Sí, pero bueno, al final estamos, en este caso, vivimos en una ciudad, la ciudad también no es que esté muy limpia, es decir, que todo el mundo tiene que ir viendo un poco las cosas, ¿no? Que no porque, es decir, que no vamos a estar cortando realmente a los niños de hacer cosas porque no sé, por ejemplo, esto del banco, ¿no? Sí, Que a se mí se me ensucia. ocurre también esto, ¿no? Como hablábamos de tener una muda porque para no prohibirle que salten los charcos mojados. Esto, si para Verónica es tan importante que el Vale, banco esté limpio, bueno, tener servilletas o pañuelos. Entonces, ¿por qué? Porque mi hijo de 3 años y medio lo que quiere está explorando y está explorando las distintas realidades, está explorando la altura, está explorando cómo se siente lanzarse desde ese banco. O sea, hay un montón de cosas para el niño, para el mundo del niño, que como nosotros como adultos nos cuesta también entender, porque ya nos acordamos de cuando teníamos esa edad. Eh, uh-huh, entonces, para el niño es muy importante esto, ¿no? Poder saltar. También sí, hay que tener en cuenta la necesidad de Verónica de que para ella es importante que el banco quede limpio. Entonces, bueno, uh-huh, a mí se me sí, ocurre de Verónica, si para vos es importante eso, que tengas un pañuelito, entonces que luego de que estás con tu sí, hijo, dejes el banco en condiciones para que alguien se pueda sentar. exacto. Y esta noción de dejamos las cosas en buenas Sí, condiciones, se la vamos a ir, eso está bien, digamos, claro. dándoselas, pero a medida que va creciendo. Sí, Con 3 años no se lo podemos exacto. pedir porque no tiene la Uh-huh, capacidad para hacerlo. O sea, no es porque no quiere, es porque uh-huh, no lo puede hacer. uh-huh, uh-huh. Ah. Pues Noé, pasamos ya a la penúltima, que sería un poquito, ¿qué opinas tú de las etiquetas y las comparaciones? Bueno, las etiquetas y las comparaciones hacen mucho daño en lo que nombraba lo del valor personal. En esta etapa de la definición, donde el niño empieza a definir todo a través del lenguaje, tanto a sí mismo como al entorno. Eh, el ponerle esa etiqueta va a minar su autoestima, su valor personal, su valía, y sobre todo, Ujú, bueno, si tiene hermanos y los comparamos, ah, mira a tu ya. hermano, qué bien lo hace, o cómo se sienta en la mesa, y bueno, Todo este todo tipo de eso, comentarios. sí, van dejando huella Sí, y sí. difíciles después de reparar. O sea que cuidado otra vez con las palabras que usamos, de Sí, cómo les hablamos, cómo nos comunicamos con ellos, qué les decimos, ¿no? sí, Que vayamos sí, con mucho cuidado porque es que además muchas personas no se dan ni cuenta que están hablando con etiquetas. Les sale, o sea, de manera así, sin pensar, ¿no? Porque claro, quizás también lo han escuchado mucho en otras personas decir eso y sale como lo más normal del mundo, ¿no? sí, Pero no, no lo es. Tenemos que ir o con cuidado. yo he escuchado adultas, ¿no? Que cuando se equivocan, lo que sea, ay, qué tonta que soy, ¿no? Sí, de Qué hablarte tonta. a ti Y misma entonces, así. claro, te Sí. hablas a ti misma así y después, por supuesto, Ujú, que se lo vas a decir a tu hijo también. Eres ujú, tonto cuando algo se equivoca, cuando algo le sale mal. ujú. Entonces, empezar eso, a observarnos para darnos cuenta. Yo, cuando alguien se trata así, le digo, ay, trátate con más cariño, ¿no? Con más amor. ¿Qué Mm. dije? O sea, ni cuenta se dan esto, lo que lo tenés tan Exacto. incorporado No.
Entonces, Tot- ahí se Sí, trata de poner conciencia, sí, porque sí, lo sí, más sí. probable es que después te va a salir, Mm, mm, no solamente con vos, sino para con los demás, y sí, sobre todo en estas relaciones tan íntimas como son con la pareja, con el hijo. sí. Y no, en la última, para redondear un poquito el tema de hoy, que el título del directo era Los fundamentos de la crianza, para ti son 4 los fundamentos de la crianza, ¿no? ¿Cuáles son? Exacto, o sea, los fundamentos en donde se va construyendo la personalidad del niño son la confianza, la pasión, la valía y la conexión. Entonces, esos 4 fundamentos en los distintos septenios, en las distintas etapas de desarrollo, se van nutriendo. ¿Cómo se nutren? A través de Mm, los comportamientos, lo que nombré mm, antes. Por eso es que cuando entendemos a qué necesidad o a qué atiende cada fundamento, podemos atender ese comportamiento, y ya. cuando hay claridad, cuando hay confianza con tu hijo, cuando, bueno, Ujú, estos comportamientos inadecuados desaparecen. ujú. Muy bien, ¿no? Pues al final nos hemos alargado más de lo que yo pensaba, pero ha sido súper, súper, para mí muy, muy enriquecedor. Espero que a las familias también les haya gustado, las que han estado aquí. Verónica, sí, Ana también, que las conozco además. Y bueno, decir que toda la charla entera y bien ordenada y con todas las explicaciones de cada fundamento y las consecuencias, etcétera, etcétera, están en la charla que diste en la comunidad de escuela Mi Hijo Ya Habla. Quien quiera saber más sobre ello, pues se ponga en contacto conmigo. Y por otro lado, si quieren directamente hablar contigo, Noé, para que les puedas tú acompañar en lo que necesiten de su crianza, ¿dónde te pueden encontrar, Noé? Bueno, en el Instagram como asesora en crianza, ahí directamente por mensaje privado, o también hay un formulario donde si quieren pueden tener una llamada conmigo, un café virtual, digamos, para que me Uh -huh. cuenten su caso, qué es lo que en este momento está resultando desafiante, y bueno, ver cómo puedo ayudar. Así Muy que muchas bien. gracias a Verónica, muchas gracias Estela, muchas gracias a Gracias, todos. Verónica. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Y a Ana y a todas. Ah, también he visto a Alessandra por aquí. He visto, no he mirado muchos nombres, pero estos sí que me han sobresalido, de familias que conozco Ay, y sí. mamás. Aparte está Bueno, lindo no, porque se pues hace muchas gracias. enriquecedor Sí, cuando participan, y sí, 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 claro. Hoy sí que hemos tenido participación. Y bueno, que sí. sí, que ahora se quedará grabado y que si lo estás viendo grabado, a continuación puedes dejar también tus preguntas en comentarios y si no, como decíamos, comunicarte con Noé directamente. Sí, muchísimas Bueno, gracias Noé, a pues todos. seguimos. Gracias a todas las familias y a ti, Noé. Muchísimas gracias. Hasta Gracias. la próxima. Adiós. Adiós.